Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra clase de imagen digital número 8. La realizamos en base a que el jueves pasado no pudimos realizarla porque tuvimos un corte en internet, yo tuve un corte en internet durante 1 hora y media y tuve la imposibilidad de realizar la clase. Bueno, no sé si ya estamos todos, no, me parece que falta un poco de gente, un poco tanta gente, ¿no? Vamos a esperar un minutito a ver si se conecta más gente porque vemos que falta bastante gente. Buenas, Joel. Bueno, mientras tanto, bueno, bueno, entonces vamos a ver un poquito y vamos a realizar esta composición, ¿de acuerdo? Esta composición eh, es muy sencilla, aunque sí se ve así, pero pues son los pescaditos, estos pececitos, perdón, dentro de una bombilla con agua. Vemos acá bien interesante, ¿no? Entonces, miren, realmente tenemos la capa 1, que sería esta. Tenemos este bombillo original, que es con lo que vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Luego, lo que hacemos es extraer, voy a desactivarlos así poco a poco, listo. Vamos a extraer la parte del filamento, la extraemos, sucesivamente ponemos una sombra, sucesivamente ponemos el agua. Aquí se ve así toda macheteada, pero es porque ya está la otra capa de agua encima. Luego hacemos un ajuste con una máscara de color, ¿de acuerdo? Luego agregamos los pescaditos, los pececitos. Agregamos otra capa de agua. Miren, para cortar las capas de agua usamos máscara de recorte. Sucesivamente, la capa de arriba le aplicamos una corrección de color también con una máscara de ajuste. Luego copiamos todo, le damos la vuelta, lo reflejamos hacia abajo y sucesivamente lo que hacemos es, miren, bajamos la intensidad de la opacidad a un 20%, borramos lo que quede de más para darle un reflejo. No es tan difícil, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces lo primero que tengo que hacer es, con mi bombillo, olvidaba, el material yo se los dejé ya a disposición acá, miren, en la unidad de Google Drive, en la carpeta. Aquí está el material de los pescaditos, miren. Están los peces,
la bombilla y las dos aguas para que puedan descargarlos y trabajarlos sin ningún problema. Bueno, entonces voy a abrir también un cuadro de texto, permítame un momentico. Voy a abrir un nuevo documento de texto. Ok, listo. Para ir mostrándoles algunos comandos del teclado y así los vayan aprendiendo también. Voy a dejarlo por acá abajo. Ok, listo. Volvamos a Photoshop. Listo, entonces iniciamos con nuestro nuestra capa de la bombilla. Entonces, o doble clic sobre la capa, cierto, o clic sobre el candadito para desbloquearlo. Y ahora vamos a duplicarlo. Podemos decirle sea con clic derecho sobre la capa duplicar la capa, o simplemente con control J. Si aplicamos control J, se nos copia la capa. ¿Ven? Esta es la original, este es el bombillo. Listo. Ese original lo dejamos ahí quietico, lo desactivamos y ya estuvo. Para los que tengan Mac, pues en vez de control sería con Mac sería cmd más J. ¿Dónde está más? Ya, más la J. Entonces aquí les voy poniendo Mac Win. Listo. De acuerdo, entonces duplicamos y ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a extraer esta parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a seleccionar mi herramienta lazo. Listo, voy a acercarme aquí, herramienta lazo, y ahora lo que voy a hacer es que miren, selecciono una parte así, vengo aquí y este pedacito así. Listo, ya tengo seleccionado esto sobre esta capa, ¿cierto? Entonces voy a ir a editar y le voy a decir rellenar. Listo, se me abre esta ventana de contenidos y le voy a decir rellenar de acuerdo al contenido que está dentro de la selección. Ok, le digo ok. Plup. Miren lo que pasa, cogió los píxeles que estaban alrededor de la selección y lo que hizo fue un relleno. No es nada difícil, ¿cierto? Ahora, para deseleccionar todo, ¿qué hago? Para deseleccionar esa selección que tengo, voy a hacer ¿qué cosa? Voy a decirle control D. Entonces deselecciono, control D, listo, deseleccioné. Vuelvo de nuevo con mi herramienta lazo y voy a seleccionar esta parte acá que me quedó como un poquito todavía faltándome. Miren, vuelvo a hacer la misma operación, editar, rellenar de acuerdo al contenido. Ok, listo, y ahí tengo más o menos arreglado. Los pedacitos que me queden como raritos así, pues voy con mi herramienta tampón de clonar, ¿cierto? ¿Qué sería? ¿Qué cosa sería el tampón de clonar? La tecla de acceso directo sería la S. Miren, acá tenemos S, tampón de clonar, tecla S. Ok, entonces con Alt, con el tampón, miren cómo cambia el campeón, la selección de muestreo, digámoslo acá, y cubro estos pedacitos, aunque si no tiene que quedar perfectísimo porque todo esto va a ir luego cubierto de agua. Agrando un poco el pincel, bajo completamente la
la opacidad. Ok, digo la dureza del pincel y vengo a ajustar estas cositas por acá, miren. Así, esto aquí, esto por aquí, y vamos con el tampón de clonar a quitar este pedacito de bombillo por aquí. Listo. Ok, ya tenemos nuestro bombillo aquí ajustado. Bueno, ahora lo siguiente va a ser ¿qué cosa? Crear una sombra, ¿cierto? Entonces, dentro de esa sombra, ahí yo estoy grabando, sí, listo. Entonces, dentro de esa sombra, lo que voy a hacer ahora, va a ser prácticamente aquí. Entonces tengo creo una nueva capa, ¿cierto? Nueva capa. Y ahora lo que voy a hacer es que con esa nueva capa de nuevo selecciono mi lazo, ¿cierto? Y voy a venir acá y voy a crear una forma así. Puedo con el lazo o simplemente también con mi herramienta de selección elíptica. Vengo aquí y hago una formita así. Ok, listo. Y ahora voy a hacer ¿qué cosa? Con mi instrumento bote de pintura selecciono el color negro, listo, y relleno esa selección. De acuerdo. Una vez que ya la tengo ahí rellenada, ¿qué voy a hacer? Voy a deseleccionar. Deselecciono esa selección y nos queda esto prácticamente. Entonces ahora ¿qué hacemos? Ahora simplemente con esta selección voy a ir aquí a filtros, ¿de acuerdo? Y voy a ir acá a mis herramientas de desenfoque, ¿de acuerdo? Y voy a seleccionar el desenfoque gaussiano. ¿Listo? De desenfoque gaussiano voy a buscar la sombrita, entonces tengo hasta el número 12. Digamos que voy a usar por ahí un 11.4, así más o menos, entre 11, yo creo que sí, por ahí 11.4. Por aquí, eso. Listo, y ahí tengo el desenfoque gaussiano. Y miren cómo me redujo, ¿ven? El desenfoque de venir de esto, ¿ven? Filtro, desenfoque gaussiano, 11.4, miren directamente cómo me hace el desenfoque. Pa. La podemos mover porque como es una capa aparte, ¿cierto? Miren, la puedo mover, la roto un poquito. Lo voy a bloquear ya, la puedo bloquear por ahora. Esta la tengo acá, la muevo un poquito, queda un poquito rara, voy a bajar la opacidad. Listo. Ok. Listo, entonces acá tengo ya, la hago coincidir un poquito con la sombra, ¿ven? Bajémosle todavía un poquito más la sombra por aquí, agrandémosla un poquito así. Listo. Ok, y ahí tenemos una sombrita debajo. Podemos inclusive, si quedó acá encima, miren, podemos quitarle ese negro, ¿cierto? Porque ahí nos está dando un negro de la sombra, miren. Podemos borrarlo. Listo. Es jugar y ajustar un poco las cosas. Perfecto. Ahí nos quedó bien. De acuerdo. Entonces ahora voy a bajarle todavía un poquito más. Eso. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es directamente poner
la primera capa de agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo normalmente cuando importo los elementos de a mi Photoshop, cuando estoy haciendo una composición, ya los tengo seleccionados en una carpeta como la tengo acá. Y miren, entonces voy a poner esta capa de agua, la arrastro directamente en Photoshop. En todas las versiones de Photoshop se puede hacer esto. Le digo ok, ya la tengo ahí. ¿Qué voy a hacer? Voy a decirle simplemente, voy a seleccionar ya directamente el método de fusión. Entonces voy a seleccionar el método de fusión, multiplicar, de acuerdo, y voy a bajar también y voy a simplemente ajustarla, de acuerdo. Entonces aplico mi método de fusión, multiplicar, miren cómo tengo ya que la puedo ver, y la voy a ajustar que me quede por ahí, aquí, a este punto. Listo, ahí la tengo ya ajustada. Más o menos aquí cuadramos, cada uno cuadra. Lo importante es, miren, que el horizonte pues de aquí no se pase demasiado. Yo creo que por acá podemos dejarla un poquito más a filo acá. Listo, porque igual este pedazo aquí lo vamos a borrar. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crearle una máscara de recorte, ¿cierto? Seleccionamos pincel con el color negro, agrandamos el tamaño, dejamos un poquito más duro y nos vamos a eliminar todos estos pedacitos de acá. Solo nos interesa dejar el bulbo, o sea, la parte de la bombilla con el agua. Entonces acá tenemos todo esto, lo vamos quitando, inclusive también esto. Nos interesa solamente esta parte. Aquí mano a mano que nos vamos acercando más a la bombilla, bajamos la dureza del pincel al mínimo para no ir a borrar demasiado, ¿de acuerdo? Aquí está. Listo, vamos ajustando ahí y lo mismo ajustamos aquí el horizonte. Ajustamos bien esta parte, miren. Entonces acá, por ejemplo, miren, yo me pasé este pedazo. ¿Qué hago? Cambio acá de color y regreso acá. Aumento un poquito la dureza y vengo acá para mayor precisión. Listo. Vuelvo acá y cambio. Ok. Aquí ajusto. Listo. Perfecto. Entonces ahí digamos que ya tenemos la segunda parte. Voy a utilizar un poquito de tono y saturación con una máscara de ajuste para ajustar el tono y la saturación de esta capa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a usar también una máscara de ajuste, ¿cierto? Entonces voy a decirle más o menos que voy a crearla acá, tono saturación, ok. Recuerden que es importante tener anclada la máscara de ajuste a la capa. Entonces digamos que le voy a dar en saturación con todos los colores aproximadamente un 12, más o menos, aumentémoslo por ahí 12 o así. Vamos a aumentarle también un poquito la saturación, entonces vamos a subir por ahí hasta aquí, hasta 44, y vamos a darle luminosidad también, le vamos a dar por ahí 15, listo. Entonces miren la diferencia, sin con, ya le dimos más luminosidad, ¿si ven? Aquí puedo venir, puedo ajustar un poquito esto aquí, que me quede más cuadradito, listo, perfecto.
Listo, entonces ya tenemos esta. Ahora nuestro siguiente paso, ¿cuál es? Nuestro siguiente paso ahora va a ser pues agregar la otra capa, ¿cierto? Entonces la capa del otro agua, o mentiras, primero voy a agregar en vez de la otra, voy a agregar los pececitos. Entonces voy a ir a buscar los pececitos que tengo guardados aquí en mi carpeta, miren, de elementos. Cojo directamente y plop, los arrastro y aquí tengo los pececitos. Entonces digamos que entre todos estos voy a hacer una selección de algunos de estos que me coincidan. Entonces yo de pronto voy a seleccionar estos dos para que me queden aquí ajustados, este a un lado y este al otro. ¿Qué hago? Yo simplemente, miren, yo no me complico, cojo, este es un archivo PNG, entonces vengo aquí, ok, casi le quito una letra 1. ¿Y qué voy a hacer? Simplemente voy a decirle a este que corte la selección. Entonces selecciono mi instrumento de selección con V, ¿cierto? Y le digo cortar, pero esperen porque la embarré. Vuelvo y selecciono, le digo cortar, ok, a ver, esperen un momento porque debo rasterizar, ok, ahora sí puedo cortarlos. Rastericé, si no está rasterizado no puedo cortar, ¿de acuerdo? Rasterizar es acá, volverlo un elemento editable en rasterizar capa. Listo, ya lo rastericé, entonces esto los puedo quitar y le doy aquí pegar y pego los pescaditos, los pececitos. Aquí miren el color que tiene tan encendido. Eso es porque lo tengo aquí debajo del ajuste de capa. Lo pongo encima y miren el color original que tienen. Entonces voy a hacer qué cosa, voy a con Shift, para mantener la proporción, voy a ponerlos a un tamaño más o menos así, ok, digamos que así, sí, puede funcionar. Yo diría que sí, un poquito más así, un poquito más pequeños, por ahí yo creo, que no queden tan apeñuscados los pobres. Giro acá un poquito y acepto, ok, ya los tengo ahí y voy a decirle que vamos a bajar un poquito la opacidad por ahí a un 80% para que se vean más mezclados dentro de la bombilla. Ven, con una opacidad ahí también pues me queda más mezclado, de acuerdo. Entonces le damos aquí a aceptar, listo, ya tenemos nuestros pececitos dentro. Ahora qué voy a hacer, voy a seleccionar el material de el water splash, lo importo, no importa que se vea así chiquito, lo agrando, ok, más o menos que coincida aquí y aquí, listo, lo roto, me quede ese splash bien aprovechado, lo pongo más o menos que me cubra aquí toda la bombilla, ok, yo diría que ahí puede funcionar. Y lo mismo que haríamos para poder recortar esta imagen según ustedes. ¿Con qué lo haríamos? ¿Con qué instrumento? ¿Ninguno? Hola, hola.
Ok, los demás no están. Se han respondido solo María Alejandra, Camila, Mary, Joel, Lady, Laura. Dylan y ya. María Paula. Y el resto no dicen nada. Bueno, entonces le vamos a decir aceptar una vez que está aquí. De acuerdo. Y ahora qué vamos a hacer, lo mismo como decían los compañeros, hasta Karen, Daniela, porque parece que los demás no responden. Entonces qué vamos a hacer, vamos a decirle exacto con la máscara de recorte y vamos aquí a ajustar, pero se me olvidaba antes, vamos a aplicarle también un método de fusión. Entonces vamos a decirle sobreponer. Ok, con nuestro método de fusión de sobreponer vamos a continuar acá con nuestra máscara. Entonces vamos sobre pincel, de acuerdo, y vamos a ajustar acá, miren. Ok, y vemos acá entonces también que queda el efectico del splash dentro del bombillito, cierto, pero hay que quitar algunos puntos donde sería incoherente que hubiera un splash, por ejemplo ahí, cierto, pero estos otros sí van perfectos. Ahí nos quedan, ven. Entonces ajustamos. Ahora qué vamos a hacer, pues vamos a venir acá a quitar este pedazo para que nos quede solamente el splash. Esta agüita es de relleno aquí para que nos dé esta forma. Entonces qué vamos a hacer, vamos a volver sobre nuestra máscara de recorte acá, utilizamos pincel y vamos a quitar estos pedacitos de acá, miren, esta parte. Listo, con mucho cuidadito. Ok, por ahí así. Ok, digamos que ahí ya funciona. Perfecto, entonces tenemos el pececito, pero entonces yo quiero también que ese pececito, estos pececitos, este queda como muy anónimo ahí y yo quiero que se le vea la cara. Voy a bajarlo acá un poquito, lo bajo también acá un poquito, si es el caso los hago más pequeñitos. Ok, lo bajo acá un poquito, eso, y este lo dejo un poquito más afuera. Hagámoslo más o menos así, que el otro quiere ser Free Willy. Ahora, ¿qué le pasó a esto? Esperen un segundo que me está como fallando esto. Listo. Ok, perfecto. Y tenemos entonces los pececitos. Ok, bueno, y ahora volvemos aquí y lo mismo, vamos a darle a bajar un poquito la opacidad
de esta capa arriba. Entonces vamos a bajarle por ahí a un 80%. Ok, para que quede también pues más visible, ¿cierto? Aquí vemos que ya no queda tan tapado, miren, con un 100% quedaría como más irreal el agua. Con un 80% más o menos nos queda más creíble. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar también una máscara de ajuste. Entonces vamos a ir sobre vibración. Entonces vamos a ir acá, vibración, anclamos, ¿de acuerdo? Y vamos a ajustar más o menos para que nos quede un buen ajuste. Lo vamos a poner por allá 64. Entonces vamos aquí sobre 64. Miren la diferencia, no es mucha, pero sí cambia y se da le da mayor vibración de los colores. ¿Ven? Listo. Entonces ahora tenemos qué cosa. Ahora tenemos que nuestra imagen pues ya está prácticamente compuesta, ¿cierto? Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una nueva capa. Creamos una nueva capa. Y atención, porque voy a darles unos comandos básicos para hacer qué cosa, para seleccionar todos los elementos y convertirlos en una sola capa. Entonces, atención acá. Para los que tengan Mac, repito, en vez de utilizar la tecla Control, utilizan la tecla CMD. Entonces, la secuencia sería Control más Shift, que sería la tecla de mayúsculas, la flechita que está encima de Control, Shift, Alt, más la E. Control, Shift, Alt, E. Y en el Mac sería Command, Shift, Alt. Se me acabó el espacio acá. Listo. Alt más E. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos esta secuencia de comandos, ¿qué vamos a hacer? Aquí organizado sobre la capa de arriba, vamos a hacer entonces Control, Shift, Alt más E. Y miren lo que hace. Al apretarlas estando aquí, me selecciona todas las capas que están visibles abajo y me la vuelven una única capa arriba, unidas todas. Miren, aquí tenemos la capa. Listo. Entonces esto es interesante cuando tengamos que hacerle un ajuste, que terminamos de hacer un montón de composición y queremos hacer un ajuste como el que vamos a hacer ahora. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer que prácticamente voy a crear el reflejo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente tengo mi capa aquí, miren, ¿cierto? Y lo que voy a hacer es que, primero que todo, voy a activar la edición. Entonces, puedo decirle acá, editar, y por ejemplo le puedo decir transformación libre, ¿cierto? Pero también puedo hacer mi selección de teclas, y como lo tenemos acá, miren, edit, transformación libre. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a decir control o command, sea Mac o Windows, más la tecla, miren acá, T, más T. Listo. Entonces le digo control T. Ok. Ahí entró en modalidad de edición libre. Entonces si doy clic derecho, me va a decir, miren, me saca este menú. Si yo no tengo en modalidad libre, miren, termino acá, no tengo ya la modalidad libre. Si ven, con el clic derecho me sale esto para seleccionar capas. Entonces control T para activar modalidad libre de edición. Vengo acá y le voy a decir que me haga un reflejo en vertical, ¿cierto?
Entonces le doy a aceptar. Aquí tengo mi imagen reflejada, ¿cierto? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora lo que tengo que hacer es ajustarla por aquí, ¿cierto? Y para poderla ajustar, ¿qué voy a hacer? Pues voy a bajarle la opacidad, ¿cierto? Para ver lo que estoy haciendo. Entonces bajamos la opacidad por ahí a un 50%. Listo. Así sé qué es lo que estoy haciendo. Ahí tengo hacia dónde mirar, miren. Listo. Ahora voy a ajustarla para que coincida porque acá queda separada. Entonces roto un poquito, ¿cierto? Ajusto aquí, que me quede así. Ok. Más o menos así. Rotamos que quede bien cuadradita. Y una vez que he hecho eso, ¿qué voy a hacer? Pues termino de bajar la opacidad y la voy a dejar, porque es un simple reflejo, la voy a dejar por ahí a un 21%. Entonces acepto acá, la bajo por ahí a un 21%, ya nos queda tipo reflejo. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente, si quiero con la máscara o con el borrador, con mi tecla de borrador, ¿qué voy a hacer? Pues aquí agrando, aquí le hago dureza, de acuerdo, y voy a venir acá y voy a borrar todo esto. Voy a agrandar acá, voy a borrar ese restante, miren, que era la parte de abajo de la lámpara, ¿no? Entonces me interesa solamente esto, miren, ajusto ese reflejo. Ok, vengo también aquí, quito de esta parte un poco ese exceso de sombra. Ok, listo. Aquí puedo suavizar un poquito, le doy mucho suavizar, agrando y hacemos un pequeño difuminado, digámoslo así, del reflejo, muy suavecito. Ok, listo. Bueno, y aquí tenemos nuestra imagen. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Sencillo, ¿no? Ahí está el paso a paso para trabajarlo. Este sería el procedimiento pues para la primera composición. Espera un segundito que cierro esto y cierro esto. Entonces, bueno, digamos que una vez que tengo esto hecho, ¿qué voy a hacer? Simplemente les voy a explicar un poquito. Ya tenemos nuestra imagen. Esta imagen ya la podemos exportar como una imagen única. Entonces, por ejemplo, les voy a explicar también porque he visto que hay dudas sobre cómo guardar las imágenes. Entonces, miren, visto que nosotros estuvimos estudiando nuestros formaticos de imagen digital, sabemos más o menos las características de cada uno. Entonces digamos que voy a ir acá y le voy a decir a él, si no quiero dañar la imagen del bombillo, le voy a decir guardar como. Mejor siempre guardar como. Listo, voy a guardarla acá en el escritorio, o sí, digámoslo así. Y aquí tengo varios archivos, entonces voy a ponerle peces en bombillo. Listo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora sencillamente tengo acá todos estos archivos para seleccionar. Miren, tengo el archivo Photoshop en primer plano, ¿cierto? Luego tengo un PSB, que es un archivo también sin compresión, un BMP, CompuServe, Photoshop EPS, que esto sería para luego sucesivamente hacer pasarlo a imprenta CMYK o cosas así, pero bueno, todo eso no lo vemos ahorita.
tenemos aquí los distintos formatos: JPG, JPG 2000, JPG Stereo, Multipicture, Photoshop PDF, Photoshop RAW, Pixar, PNG, Portable, TIFF, Targa. Bueno, a nosotros nos interesa, digamos que esta vez para mandarlo al aula virtual el trabajo, vamos a ir sobre JPG, pero antes de guardarlo tenemos que ver una cosa. Vamos aquí a imagen, del menú imagen, y vamos a decirle tamaño de imagen. Entonces en tamaño de imagen, ¿qué vamos a hacer? Miren, acá está la resolución que está a 100. Esta composición en este momento me dice que pesa 3,2 megabytes, ¿de acuerdo? Nosotros podemos ver también acá abajo, miren, 3,52 megabytes. Y acá abajo podemos decir cuánto nos está pesando una composición de acuerdo a lo que hemos realizado y cuánta memoria RAM está usando, ¿ven? En ese momento, al igual que el zoom que tenemos aplicado. Miremos cómo cambia si yo la subo a 150. Se dispara y se vuelve 7,9 megas. Si la paso a 72 se vuelve 1,8. Era 3,52. 72 me dice 1,8. Pero entonces esto debemos jugar, ¿no? Las imágenes que vamos a subir al aula virtual, que van a hacer, pues van a hacer que pues cada una no debe pesar más de 5 megas, cada imagen o cada archivo que subimos, si no, no nos permite subirlo. Entonces aquí, por ejemplo, esta podemos dejarla una resolución tranquilamente de 100 píxeles por pulgada, ¿cierto? Y tenemos, miren, 3,52 megas. No tenemos ningún problema. En caso que tuviéramos que bajarla más, pues lo podemos hacer desde acá, ¿cierto? Ahí tenemos la dimensión y todo. O simplemente, miren, cuando vamos a guardar, le decimos guardar como, seleccionamos el archivo JPG, el formato JPG, le decimos peces en bombillo, listo. Voy a guardar en el escritorio, le digo guardar, y al guardar en formato JPG, miren, él me dice, oiga, está comprimiendo la imagen porque 3,52 pesa el archivo de Photoshop, ok, el archivo como tal de Photoshop. Yo el JPG lo estoy guardando y miren la compresión que me hace JPG de 3,52 megas a 406 kilobytes en la máxima de calidad. Si yo quiero en algún momento bajar la calidad de mi archivo porque es muy grande, también lo puedo hacer desde acá, miren, y me da medio, bajo, alto, 89. Entonces miren, aquí lo puedo dejar tranquilamente 406 kilobytes. Le digo ok y me guardo el archivo. Entonces los archivos que me van haciendo de los trabajos me los van guardando en formato Photoshop y yo lo quiero ver, sea en el formato Photoshop como lo han realizado, para poder calificar, ver el procedimiento que han hecho acá, ¿de acuerdo? Y de igual manera también en JPG, ¿listo? Eso con los archivos que subamos al aula virtual. Vemos acá que si están demasiado grandes, pues los podemos reducir de dos maneras distintas. Listo, entonces eso con cualquier imagen que yo importe. Si yo abro por ejemplo acá una imagen cualquiera, digamos que vamos aquí vamos a imagen digital o vamos a fotografía, que tengo varias imágenes, pero estás en el taller. Listo. ¿Dónde está? Planos. No. Está en clase. Creo que está, ¿no? No, creo que está en escritorio. Tampoco. Permítame un segundito que los seleccione. Listo. Perfecto. Entonces digamos que tenemos acá imágenes. Abramos una imagen de estas, como por ejemplo esta. Listo. Aquí tenemos que esa imagen, si vamos a verla, por ejemplo aquí tengo primero el resultado de mis pececitos en el bombillo. ¿Cuánto pesa? Miren, pesa 397 kilobytes, tamaño en disco 400 kilobytes, eso es mucho menos de un mega. Listo. Para que complete un mega deben ser 1024 kilobytes.
Listo, y vamos acá sobre selección, vamos en selección, 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 ¿dónde está selección? Selección, imágenes para clase, por ejemplo. Tengo esta imagen, por ejemplo, que son 458 kilobytes. Estas imágenes de píxeles son pequeñas, 882 megabytes. Busquemos unas grandes, por ejemplo, esta también es grande. Como calidad de imagen, miren que es bastante buena, ¿ven? Si agrando, tiene buena resolución. Aquí a este punto pues ya empieza a perder resolución, pero es el máximo del zoom. Entonces una imagen de estas, si la abro por ejemplo, que pesa 493 kilobytes, muy pequeña, la abro con Photoshop, cierto, aquí vamos a ver acá en tamaño de imagen, miren la resolución que tiene una resolución de 72, pero el tamaño de la imagen es 2250 píxeles por 1500 píxeles. Entonces dentro de Photoshop el archivo es de 9,66 megas, pero la imagen realmente una vez que la guardamos es bastante pequeña. Bueno, entonces sí queda más o menos claro este tema, chicos, de la resolución. Y cómo se puede guardar, ven que no tiene ningún problema. Bueno, dudas, cualquier cosa, muchachos. No, con mucho gusto. Dudas sobre trabajo, sobre cosas varias, por favor, he visto que muchos se han atrasado en la entrega de los trabajos en el aula virtual, por favor revísenla. Estos trabajos no tienen realmente una complicación mayor. Yo ya tengo experiencia de muchos años trabajando con estos programas, pero una persona que esté aprendiendo una composición como esta que acabamos de hacer, yo la realicé en 25 minutos hablando y explicándoles. Si la realizo concentrado, sin decir nada, la realizo en 5 minutos. Nada más, no me demoro. Ustedes tienen que volverse un poquito ágiles en ese sentido, poco a poco con el tiempo, cuando tomen maestría con los programas, porque el día que ustedes vayan en un trabajo, un estudio, un lugar donde les pidan hacer un test de ingreso o una entrevista, los ponen a realizar composiciones, gráficas, cosas varias, y como máximo les dicen créenos 5 o 6 imágenes para una campaña con alguna cosa básica de campaña, y les dan 2 horas, por mucho, por muchísimo, inclusive 1 hora, o hay mucha gente que les dan media hora para hacer alguna cosa creativa. Entonces uno se concentra, visualiza los objetivos y luego trabaja en esto. Entonces los trabajos que estoy poniendo en el aula no tienen un tiempo inferior a 3 días, 4 días. Creo que en 4 días se logran realizar los trabajos, ¿de acuerdo? Bueno chicos, pues no sé, dudas, preguntas, por favor. Ahora en Semana Santa creo otra ejercitación, otro tutorial para que realicen también, lo sigan. No estoy diciendo que sigan en clase o algo así, simplemente no tutorial de esto, sino que de acuerdo a lo que hemos ido haciendo, pues les creo la tarea en el aula virtual para que después de Semana Santa, les dejo un tiempito para después de Semana Santa para que puedan realizar también esa ejercitación. Les recuerdo que estos trabajos son nota acumulativa que yo voy sumando de cada uno dentro del promedio de cada uno de este corte para una nota final. Bueno chicos, entonces sin más preámbulos, si no tienen preguntas o dudas o ideas o cosas varias, pues nada, yo ya he concluido con esta clase de hoy. No les doy más información porque ya tenemos bastante información con esta composición como para que la puedan realizar con calma, si no los lleno de trabajo, y pues ustedes también tienen otros trabajos con otros docentes. Entonces pues la idea es que puedan realizar estos ejercicios poco a poco sin demasiada información y así los logren hacer tranquilos. Ya vemos cómo es el procedimiento para ir haciendo nuestras composiciones. Poco a poco, lo que nos queda ahorita de corte, iremos haciendo otras composiciones
Y el próximo corte nos enfocamos ya durante 5 semanas pues a realizar composiciones bien chéveres, a realizar otros elementos bien chéveres para poder ir trabajando y tener un manejo muy bueno de Photoshop. Bueno, entonces sin más preámbulos muchachos, yo los saludo, ¿de acuerdo? Que tengan una excelente Semana Santa. Muchas gracias por haber asistido a esta reposición. Esto fue la reposición de la clase del día 16 de marzo, que hubo pues el corte ya de clases presenciales. Entonces ya podemos decir que con imagen digital de los jueves, no mentiras, perdón, ustedes son del jueves pasado. No, esto no es reposición, ustedes del jueves pasado van sin ningún problema. El de mañana la reposición, ya estoy loco con tantos horarios. Con esta decimos que bueno, que es igual, reponemos la clase del jueves que no pudimos hacer por internet. Entonces eh, estamos al día. Esta sería la clase número 8. Terminamos la semana pasada la semana número 8. Ahora después de Semana Santa iniciamos la clase número 9 de la semana número 9. Entonces estamos al día. Nos vemos la próxima semana, chicos. Les deseo una feliz Semana Santa, muy buen descanso y que estén muy bien. Chao a todos.